conferencias, es un placer presentar a la maestra María José Escobar Mejía, catedrática de la Universidad de Medellín, Colombia. Si me apoya el Departamento de Comunicación presentando su videopresentación, por favor. María José Escobar Mejía. Diseñadora de modas, especialista en mercadeo estratégico, especialista en gerencia financiera, con magíster en mercadeo, con énfasis en creación y estrategia de marca y gestión de proyectos. Experiencia en docencia, mercadeo, finanzas corporativas, producción para fotografía de moda, conceptualización de tendencias de moda, diseño de producto y de espacios comerciales. Actualmente, es docente en la Facultad de Diseño y en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, Colombia, así como directora y fundadora de Interlab. María José Escobar Mejía, bienvenida a Creativismo 2024. Bienvenida, maestra. Y el día de hoy nos imparte la ponencia Mitos y Verdades del uso de datos y la inteligencia artificial. Maestra, bienvenida y el micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias. Les pido por favor que me compartan la presentación. Cuéntenme cuando la puedan poner. Y para empezar, quiero hacer una dinámica como un poco social aprovechando este tema de la data, y es que, bueno, como me presentaron, yo me llamo María José y quiero contarles que me gustan mucho las redes sociales, por eso estoy metida como en todo el tema de la data, y ahí pues les quiero compartir que si me siguen en Instagram y me dejan algún comentario, les voy a regalar, en respuesta a esos comentarios que me van a dejar, un documento en el que van a ver todo el paso a paso para lograr una viabilidad en plan de negocio, porque de experiencias anteriores y como escucharon en la presentación, pues mi fuerte es precisamente en los negocios. Y siento mucho que como propósito en todo el tema de docencia es facilitar los negocios en términos de finanzas y de mercadeo, entonces quiero hacer esto un poco más interactivo y darles esa posibilidad. Mi Instagram es interlab con B al final, .co, y quiero entonces que a través de ese Instagram lo van a encontrar con una fotico mía, puedan escribirme o mandar pantallazos de lo que les gustó de la ponencia que voy a empezar en este momento, y en respuesta yo les voy a mandar este PDF con esa información. Bueno, sí, listo, entonces vamos a empezar. Esta conferencia, comparto al finalizar la presentación está el Instagram con un QR para que puedan incluso por ahí escanearlo, pero les invito a que tomen foto de lo que más les guste, de lo que voy a decir, y la compartan a través de Instagram. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de mitos y verdades, y para empezar, pasen por favor la primera diapositiva. Quiero contarles un poquito del contexto de qué se trata este tema. ¿Qué es todo el tema de la data? ¿Y esto de qué se trata? ¿Cómo se come? ¿De qué estamos hablando? Entonces, el mundo en general está demasiado saturado de información y nuestras acciones todo el tiempo están siendo monitoreadas. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos vamos dejando data por todas partes. Entonces, esa data siempre se va a utilizar para poder agudizar la industria. Entonces, la gran pregunta va a ser, ¿y entonces quién va a procesar toda esa información que nosotros todo el tiempo estamos dejando? Porque es que desde que nos levantamos cogemos el celular, le damos like a cosas en redes sociales, pongo alertas, me conecto a redes Wi-Fi públicas. Todo eso es data que voy dejando en el supermercado cuando me piden mi cédula o mi documento de identidad para poder reportar los datos. Todo eso, ¿quién lo procesa? ¿Quién lo filtra? Y sobre todo, ¿cómo se vuelve eso algo de utilidad? Es de lo que vamos a hablar un poco acá, a través de precisamente la automatización de datos. Pasemos por favor la diapositiva para entender qué es entonces la automatización de datos. Pasemos la diapositiva. La automatización de datos es una técnica de gestión y administración de los datos. Lo que hace es hacer todo este proceso de la recopilación de los datos, algo que precisamente se haga solo, para que no tengamos que depender de capital humano para hacerlo. Permite la organización, recopilación, carga, transformación, almacenamiento, procesamiento, de todo con esos datos, pero sin necesitar al humano detrás, para que sea mucho más eficiente, porque nosotros desde nuestro día a día no tendríamos físicamente cómo procesar toda esa información en tiempo real. Busca también hacer mucho más eficientes las funciones y la productividad de las personas trabajando,
porque entonces así yo voy a descargar de mi día a día un montón de funciones operativas y puedo entonces ocupar ese tiempo en funciones estratégicas que van a hacer que mi trabajo precisamente se vuelva mucho más como acertado y mucho más estratégico. Cambiemos la diapositiva. Para eso aparece una cosa súper interesante que se llaman las TIC, que seguramente lo han oído hablar muchas veces. Las TIC, no le pongamos S al final, no es las TICs, sino las TIC, con C solamente, son las tecnologías de la información y la comunicación. Y entonces, pasemos la diapositiva, son todas las herramientas que yo puedo usar precisamente para poder comunicarme. Es todo lo que permite a los usuarios, a todos nosotros, comunicarnos e informarnos usando tecnología como medio. Entonces acá aparecen cosas como las redes sociales, que al menos a mí me encantan, todo lo que es telefonía móvil, que yo creo que a hoy todos los que vivimos en ciudades al menos tenemos un dispositivo móvil con acceso a internet, tenemos un correo electrónico mínimo porque habemos personas que tenemos más de uno, entonces todo este tema de los correos electrónicos, del internet de las cosas, de los sistemas operativos para software, la televisión que hoy en día se conecta a internet, a YouTube, puedo estar viendo, pues puedo tener mi televisor prendido y al mismo tiempo estar escuchando más bien algo en YouTube porque no me identifico con los canales de televisión, navegar por internet, teléfonos inteligentes, el uso de la tablet es súper importante porque desplazó el computador por temas de practicidad. Miren que hace unos años usábamos computador de mesa, que entonces dijimos, ay, bueno, pero es que entonces si yo me quiero sentar en otra parte, ¿qué hago? Entonces, como soluciona esa necesidad del mercado, aparece el computador portátil. Ahora el computador portátil es pesado, es tedioso, de pronto lo necesito para algunas funciones específicas, como sentarme a modelar un diseño, pues de pronto en una tablet va a ser un poco más difícil por el soporte, pero qué tal si yo en ese día solo necesito quizás mandar unos mails o tomar nota en una reunión o en una clase, pues se vuelve mucho más práctica una tablet, entonces desplazo un poco al computador y así va volviéndose todo un movimiento alrededor de las TIC. Y no nos olvidemos de las consolas de videojuegos que evolucionaron demasiado desde los 90, que era solamente un videojuego para una o dos personas, máximo 4, a hoy que ya se puede volver algo mucho más masivo, que incluso se usa para mucho más que solo videojuegos. Entonces, desde ahí es todo un círculo alrededor de esa información y lo que pasa ahí es que en cada uno de estos dispositivos vamos dejando data que necesita ser procesada. Pasemos la diapositiva. Acá entonces aparecen los sistemas de información. ¿Cómo sistematizamos toda esa data? Entonces, son el conjunto de elementos relacionados entre sí para poder almacenar, procesar y mostrar toda la información para favorecer la gestión, el control y la toma de decisiones. Entonces, yo recibo toda esa data y necesito como un embudo para poder entonces procesarla y hacer algo con ella. Ahí aparecen estos sistemas de información. Su principal razón de ser, ¿cuál es? Identificar. 100% identificar oportunidades a partir de todos esos datos que nos empieza a arrojar el consumidor todos los días. Y ahí entonces yo ¿qué hago? Analizo problemas o necesidades desatendidas y creo posibles soluciones. Entonces aparece la creación, desarrollo e implementación de nuevos productos. Lo que decía ahorita con la tablet, es que yo me estoy dando cuenta que la gente de pronto ya no quiere estar cargando un computador todo el tiempo simplemente para tomar notas en clase. Eso es una necesidad del mercado. Solucionémoslo. No sé si se acuerdan de un aparatico que se llamaba Kindle, que era, pues todavía se llama, todavía existe, para uno poder leer libros. Pero ¿y qué pasa? Ok, listo, muy chévere, se pueden leer libros, pero ¿qué pasa si entonces yo quiero tomar notas? ¿Qué pasa si me gusta dibujar? ¿Qué pasa si puedo tener un software de diseño así sea muy básico como Canva? Pues que yo amo Canva, soy fan de Canva. Pues puede hacerlo todo en un mismo dispositivo, que no sea el celular porque de pronto es muy pequeño, un poquito más grande, pero que no sea tan pesado como un computador, y ahí empiezo a ver una oportunidad para captar, para desarrollar un producto nuevo en el mercado. Y así con todo, una nueva aplicación. Hoy en día todos los que nos gusta generar videos somos fans de CapCut para poder hacer los videos. Hay muchas plataformas, pero es que esas top. Y uno se empieza a dar cuenta quiénes usan la misma que uno, porque por las transiciones entre un pedacito del video y otro, los subtítulos cómo funcionan, entonces como, ay, tú eres de mi combo CapCut. Pero entonces ahí, eso también fue resultado de una necesidad que aparece a partir de todo este análisis de datos. En conclusión, los sistemas de información es el estudio de las redes
que las personas y las empresas emplean para poder recopilar, procesar y entregar data. Siguiente diapositiva. La data, entonces, los 15 minuticos que yo hablando he estado mencionando data, ¿ok? ¿Y qué es la data? La data son todos los hechos reales. O sea, la data ya existe, no es algo que yo pueda proyectar, es algo que ya está, es pasado, porque María José esta mañana se levantó, María José se cree ecológica, entonces todos los días o día por medio o seguidito va publicando cosas que se encuentra por internet ecológicas que le parecen muy bacanas. Entonces ya lo hizo. Y el algoritmo que va a empezar a decir, es que a María José le gustan los temas ecológicos. Ok, empecemos a mostrarle todos los días, sobre todo en las mañanas, cosas ecológicas, porque ella fijo lo va a repostear. Entonces empecemos a mostrarle. Eso es data, porque yo ya lo estaba haciendo. Entonces lo que hizo el sistema de información es darse cuenta que yo tengo una necesidad de información. Entonces resolvamos esa necesidad mostrándole más contenido, estoy hablando de Instagram específicamente, que ella va a consumir. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los datos? Los datos son hechos reales, ya pasaron, que se convierten en el medio o materia para obtener más información, porque yo voy a empezar, como solución a esa necesidad de María José, a tirarle más videos ecológicos y de diferentes cosas. Entonces tirémosle de modas, porque ella es diseñadora de modas, entonces el algoritmo lo sabe. Entonces empecemos a tirarle cosas de moda sostenible a ver qué tal reacciona. Esos casi no lo reposteó, entonces de pronto por ahí no era. Mostrémosle marcas sostenibles, porque ella es mercadóloga, entonces marcas sostenibles. Eso sí le gustó, sigámosle mostrando que es por ahí. Mostrémosle finanzas sostenibles, pues por el tema ecológico y financiero, empecemos a mostrarle por ahí. Se le gustó más, entonces es más por ahí. Entonces empieza como a filtrar y a generar consumismo a través de ese uso de la data. Los sistemas de información utilizan los datos almacenados en bases de datos disponibles como fuentes de información oportuna y necesaria. ¿Qué pasa con esto? La data se cruza. Yo necesito tener más de un dato para poder armar una base de datos. Entonces vamos por partes. Primero la data, ok. Todas las acciones que vamos haciendo las personas en el día a día a través de las TIC. Ok, entonces vamos dejando datos y datos y datos y datos. Necesito recopilarlos y construir una base de datos. Esa base de datos, entonces, ¿qué me va a hacer? Cruzar la información. Pasemos de diapositiva. Ahí, entonces, ¿qué hago yo con esa información al cruzarla? Armo bases de datos. Es un conjunto de datos en un orden específico para poder expresar aspectos clave en actividades de una empresa. Entonces, una base de datos, ¿qué tiene que hacer? Primero, me tiene que servir para integrar. O sea, tengo que poder generar integración con los sistemas de información que ya veníamos hablando, facilitando ¿qué? La coordinación de actividades y toma de decisiones. Porque entonces yo puedo empezar con una buena base de datos a filtrar contenidos, a decir, ok, entonces a María José ya sabemos que de todo el contenido ecológico quizás no le mostremos teorías de conspiración, porque eso de pronto la asusta y lo pasa rápido, como que ella no dura más de un segundo viendo contenido ecológico de conspiración porque le da como susto pensar que el mundo se va a acabar mañana, entonces ella lo pasa rápido, ese descartémoslo. Pero sí podemos integrar, mostrarle contenidos ecológicos, pero de marcas, ecológicos, pero de finanzas, porque por ahí sí va la cosa. Entonces, integración es lo primero que yo tengo que lograr con una base de datos. Después, relevancia. Súper importante, relevancia. ¿Por qué? Porque la información almacenada en la base de datos tiene que aportarle a la empresa. Si yo voy a vender esa base de datos a una empresa de marca sostenible, donde yo le voy a decir, vea, es que a esta gente, a este listado de gente, le interesa lo que usted está haciendo. Págueme para usted poder acceder a estas personas. Para la empresa va a ser súper relevante porque le estás entregando un montón de leads, que en español vendría siendo un montón de prospectos que podrían llegar a comprarle su producto con resultados confiables y oportunos porque ya está probado. Yo puedo darte cifras de qué tan interesante está haciendo este contenido, qué tantas ventas le ha generado a otras marcas a las cuales le vendí esta misma base de datos, qué tipo de contenido tienes que crear, en qué momento, con qué características,
para que este grupo de personas, para ser relevante para este grupo de personas, y sobre todo que te puedas ayudar de la inteligencia artificial, pero ya enseguida hablo de eso, para que puedas generar el contenido de una manera práctica y no tengas que perder tanto tiempo operativo sentándote a diseñar cosas, que si tú quieres hacerlo fantástico, pero ya hay inteligencia artificial que lo hace por ti, haciéndote mucho más práctico todo el contenido. La tercera parte es que tiene que ser seguro. Esto es clave. No es lo más importante, lo puse de tercero, porque si bien las personas desde que nos levantamos regalamos la data, vamos dando información todo el tiempo, pues sí tiene que haber algo que lo regule. Entonces esta información es confiable de cada empresa, es confidencial de cada empresa, pues es su ruta de integración y de trabajo. O sea, yo puedo vender la data, pero ojo, mi empresa va a tener una base de datos que tiene que cuidar porque es que es su tesoro, son sus clientes y toda la información de qué le gusta a sus clientes. Entonces debe ser confidencial. Por otro lado, aparece la Beas Data, que es como, venga, ¿usted por qué me está mandando información si yo no se la pedí? ¿En qué momento yo te dije que quería que me mandaras información? ¿En qué momento yo te dije que quería que me hablaras? Entonces, por ahí es súper importante que tengamos eso presente. Cuando nosotros como usuarios le damos a aceptar a todas las condiciones de una página web, de una aplicación, pues ahí estamos aceptando que vendan nuestros datos. Lo estamos regalando. Ok, hasta ahí tenemos que tener eso claro. Pero cuando una empresa entonces va a hacer uso de esa información, se tiene que asegurar que yo le di permiso como usuaria, como persona natural, para que ellos usen mis datos para mandarme información. Entonces, el tema de la seguridad es ahí como una piedrita en el zapato en el tema de las bases de datos. Y por último, está la sistematización. ¿Por qué? Porque consiste en la elaboración de informes programados y especializados, arrojando resultados automatizados. Hay muchas plataformas que te pueden ayudar precisamente a que tú puedas hacer un preventa y un postventa. Cuando hablamos de preventa, hablamos de CRMs. Y cuando hablamos de postventa, o sea, de Customer Relationship Management en inglés, ¿listo? O relacionamiento en las bases de datos. Y cuando yo quiero hacer postventa, hay otro tipo de plataformas que te empiezan a hacer articulaciones de información. Entonces aparece Power BI, que lo que hace es arrojarte informes comerciales, o hay otro que es de Apple que se llama FileMaker, que es súper bacano, súper interesante también, porque lo que va a hacer es generarte un tipo de reportes y alineártelo con un inventario cuando tú vendes un producto. Entonces puedo empezar a tener en bases de datos no solamente una lista, la forma más básica de hacer esto es un cuadrito Excel. Entonces yo tengo un cuadrito Excel con todos los nombres, con las direcciones, con los correos y los teléfonos, ahí tú ya tienes una base de datos, pero es que es una base de datos muerta, no está siendo interactiva. Entonces lo que necesitamos es migrar esa base de datos a otro tipo de software que te empiece a arrojar informes. Excel no te va a arrojar informes de manera automática. Los CRMs o estas otras plataformas sí, y en todas las industrias. Entonces es súper importante que tengamos esto en cuenta, sobre todo si tenemos productos físicos pues en un inventario, que lo que yo voy a hacer con esto es entonces prender alarmas de que es que yo tengo un producto que por ejemplo es alimenticio, entonces como está diciendo el otro propio ahorita, puede ser alimenticio, entonces es un perecedero, se te puede dañar, se te puede vencer, se te puede podrir. Entonces que me prenda una alarma donde diga, hey, esto está cerca de su fecha de caducidad y tenés un montón de clientes potenciales que te lo comprarían, que estás esperando para hacer esa integración. Mándales una alerta, diles que este producto lo puedes sacar en una oferta un poco más económico porque está próximo a vencer para que te lo compren hoy y se lo coman hoy. O simplemente tengo una marca de ropa que no es perecedero. Entonces lo que voy a hacer con esto es prender alarmas porque ya voy a lanzar una nueva colección dentro de 2 meses y necesito salir de este inventario para no sobreestoquearme. Entonces que me prendas alarma de, hey, la referencia 325 no se está vendiendo. No se está vendiendo casi, se te está quedando, va a pasar de moda, haz algo. Entonces todo esto se puede sistematizar con todas estas bases de datos. Pasemos la diapositiva. ¿Qué va a pasar? En términos de un ejemplo, como para que también veamos que las bases de datos son algo que usamos en nuestro día a día, todo el tiempo, puede ser una lista de mercado, o de, no sé, en México, ¿cómo le llamamos al mercado? Pues, pero la lista del súper. Entonces ahí yo digo, es que necesito tomates y los tomates me gustan de esta tienda. Miren que ahí ya estoy relacionando datos. Los tomates de la tienda X.
Me gusta la carne, pero entonces me gusta la carne de la tienda W. Me gusta las frutas, pero en la tienda W no son tan buenas, me gustan más las de la tienda X. Y entonces ahí empiezo a decir lista de supermercado por tienda, qué es lo que quiero comprar. Los pendientes agendados. Uno que empieza a hacer cuando tiene una agenda, uno empieza a decir el lunes tal cosa, el martes tal cosa, ahí estás haciendo data. Y también los contactos de WhatsApp, que es mi ejemplo favorito, porque la mayoría tenemos eso en un desorden impresionante. Porque uno que va haciendo, uno va agregando gente solo con el teléfono, hay unos de los que tienes la fecha de cumpleaños, hay otros que también los tienes en un correo, hay unos que pertenecen por allá a un grupo, hay otros que ni siquiera sabes quiénes son porque yo no sé por qué lo agregué, pues yo tengo ahí un nombre y yo no sé quién es. Entonces hay un montón de gente que tú empiezas a tener en tu base de datos del celular y ni siquiera la gestionas. Entonces por ahí es importante que miremos que en el día a día tenemos un montón de bases de datos que usamos todo el tiempo. Ni siquiera hablemos de los contactos en redes sociales, porque eso sí que hay que depurarlos todo el tiempo, porque hay gente con la que ya no hablas, hay gente que te agregó por algo específico y no conoces, sobre todo si tienes un Instagram privado, como que compartas información sensible, entonces como hay que mirar muy bien cómo gestionas tus bases de datos. O si eres como yo, que no te importa quién te sigue, pues entonces no la gestiones. Estas son bases de datos manuales y digitales que todos usamos. ¿Puedes introducir datos nuevos? Sí. Puedes borrar datos existentes también. Puedes modificar o actualizar datos existentes con un gestor de base de datos. También lo puedes sistematizar. Lo puedes exportar a una base de datos. También. Un programa para hacer consultas y demás acciones de datos. Porque es que mucha gente, pasa mucho con los emprendedores que usan su Instagram personal para después convertirlo en un Instagram de marca. Entonces, súper chévere esa información, pero no la tienes filtrada, no tienes ubicación de tus contactos. Entonces, ¿cómo vas a saber dónde están tus clientes? Si viviste en diferentes países y después abriste una marca en otro país diferente, no sé, vivo en Colombia, pero resulta que viví un tiempo en México y después viví otro tiempo en, no sé, en Estados Unidos y después volví a Colombia y abrí una marca acá, pero entonces tengo un montón de contactos en México y otro montón en Estados Unidos a los cuales no puedo llegarles aún con el producto. Entonces es una base de datos que no va a funcionar porque yo voy a poner un producto y en otro país me van a decir que qué rico comprarlo, pero yo como les voy a salir con no te lo puedo mandar. Entonces antes de usar esa base de datos, por favor, filtrémosla, organicémosla para que no incurramos en ese tipo de errores. Pasemos diapositiva. ¿Qué componentes debe tener una buena base de datos? Primero, campos. Los campos son áreas de almacenamiento para poder almacenar datos específicos. Deben ser del mismo tipo. Nombre, pues el campo del nombre. Nombre. Después el registro, que es la colección de datos que se relacionan. Aquí, ¿qué va a pasar? Pueden ser diferentes los datos aquí relacionados, porque entonces yo puedo poner direcciones, país, los registros que voy apuntando en los campos. Y por último, el archivo es la colección de registros relacionados de manera homogénea y siempre tienen que relacionarse entre sí. Entonces, donde yo empiezo a hacer cruces y puedo empezar a hacer filtros en mi base de datos. Siguiente. Acá les pongo un ejemplo de qué es cada uno. El campo, entonces estudiantes matriculados. El registro, estudiante número 1, con un nombre, con un teléfono, con una edad. Y el archivo es toda la información que puedo empezar a cruzar y a poder hacer filtros entre diferentes opciones de los campos y del registro. Siguiente. Ahorita les hablé de que en todo este tema de la data yo puedo usar CRMs y puedo usar sistemas de gestión de la información. Entonces vamos a hablar específicamente del CRM, que es cómo yo puedo relacionar esta información de la data. CRM es Customer Relationship Management en inglés. Entonces, ¿de qué se trata? Abarca todo el proceso de una marca para poder gestionar a sus consumidores, a sus clientes. Ojo que no solamente son clientes, yo tengo prospectos, yo tengo clientes que son los que ya me compran mi producto y lo que me tengo que enfocar ahí es que hagan recompra, o sea, que sigan comprando mi producto. Tengo leads o clientes potenciales que son personas o marcas o empresas a las que les puede interesar mi producto, que ha habido un claro interés, pero no ha habido una compra, o sea, no nos hemos podido poner de acuerdo en la venta, no hemos cerrado la venta.
Y después encuentro los pre-leads o micro-leads o mini-leads, tienen muchos nombres, que son los que a mí me interesan, pero yo no le intereso aún a ellos. Entonces, en ese contexto, es otro grupo de personas a las cuales yo lo que tengo que hacer es buscar la forma de generar algo que a ellos les pueda interesar, porque para mí son como un previo al potencial. Entonces, teniendo en cuenta estos tres grupos de interés, el CRM abarca todo el proceso entonces para yo poder gestionar esto con startups, con pymes, con grandes empresas para administrar y analizar sus interacciones. Esto funciona en todos los niveles porque es multicanal. ¿Para qué me sirve un CRM? Para anticipar las necesidades. Yo ahí me puedo dar cuenta qué necesita mi cliente actual para hacer una recompra. Yo ahí también me doy cuenta qué está faltando para que ese lead o ese cliente potencial cierre la compra. También me puedo dar cuenta que esos que son para mí un grupo potencial de interés, un cliente que podría, un grupo de personas que podría llegar a ser mi cliente, pero que yo no les intereso, porque a diferencia con el lead hay como un interés, como que hay algo ahí, pero con el otro no hay nada. Entonces, ¿cuál es la necesidad que yo no estoy viendo desatendida para poder responder a ella? Proyecta la rentabilidad de las acciones, totalmente. El CRM te puede ayudar a saber qué tan rentable va a ser esto que tú estás intentando lanzar. Te puede ayudar a aumentar ventas, obvio, porque te está filtrando a quién de toda tu base de datos sí le interesa ese producto. Y sobre todo, personalizar. Te puede permitir personalizar contenido específico para cada cliente. Cambio de diapositiva. Un buen CRM entonces, ¿qué tiene? Primero, rastrea activamente y administra información de los clientes en todos los tres niveles que acabo de explicar. Conecta todo tu equipo en cualquier dispositivo, captura los emails para que sea interesante esa interacción, simplifica tareas, esto sí es importantísimo, te simplifica la vida en gran medida, proporciona recomendaciones e insights para que tú puedas ser más eficiente y efectivo y sobre todo expande y personaliza. Siguiente diapositiva. Ahora bien, un CRM puede ser local o puede ser en la nube. Siempre va a funcionar. Entonces, el local simplemente está en un lugar físico, funciona con una red, tienes que ser, pues, funciona sobre todo en empresas donde tengo un computador físico que puede estar conectado de mesa o puede ser un portátil, pero siempre tiene que tener enchufe para conectarse a una red y esa red tiene que tener un departamento de TI que mantiene esa red actualizada para que se pueda sistematizar la información como en una gran base de datos empresarial. Si yo me desenchufo de esa red, no tengo acceso a la información empresarial, ni ellos a mí, o sea, quedo como desconectada de la matriz. Ahora, el CRM en la nube es muy interesante porque se vuelve remoto. Ya no necesito un departamento de TI, simplemente loguearme, usuario, contraseña, como pasa en los software universitarios, para yo poder entonces simplemente administrar la información por ahí. Ahora, conclusiones. El CRM evita caer en reprocesos obsoletos y esfuerzos manuales. El CRM garantiza las cuentas y contactos de forma accesible y en tiempo real para todo tu equipo. El CRM garantiza los datos a la vista de todo el equipo. El CRM también te ayuda a facilitar toda la información entre colaboradores para ser mucho más productivo. Pasemos. Ahora, ¿qué pasa aquí con la inteligencia artificial? ¿A qué jugamos con la inteligencia artificial? Simplemente es dotar de funciones cognitivas a una máquina. ¿Qué va a pasar? Son funciones parecidas a las del ser humano, pero basadas en los datos. La inteligencia artificial funciona con datos, como un insumo en una receta. Como cuando yo voy a preparar algo, necesito insumos, pues la inteligencia artificial necesita los datos. Con ellos entrenamos a las máquinas para determinadas funciones específicas. Entonces acá esas funciones pueden ser, pues normalmente son robotizadas para facilitar un ejemplo. Ejemplo, una producción en cadena lo puede hacer más fácil. O predecir cosas que van a pasar por datos que yo voy metiendo. Por ejemplo, a mí me encanta ver si va a llover o no, pero entonces, ¿cómo la inteligencia artificial va a saber si va a llover o no? Porque se basa en los datos climáticos para poder decir si va a llover o no. Automatizar procesos como resumir información o personalizar contenido en una plataforma, todo esto te lo hace una inteligencia artificial. Por eso ahorita les decía, como que si yo ya tengo un CRM que me dice qué tengo que hacer y basado en los datos puedo decirle a la inteligencia artificial, diséñame una parrilla de contenido, yo como por qué me voy a sentar
todo un día a ponerme a diseñar cosas, piezas, por ejemplo, gráficas para un contenido en redes sociales, si eso ya se puede hacer automático. Y yo ese tiempo que me demoraría haciendo eso, que van a ser horas, por ejemplo, en mi caso no soy la más eficiente haciendo eso, entonces serían horas diseñando eso, ese tiempo lo puedo usar en otra cosa, lo puedo usar siendo mucho más estratégica para desarrollar nuevas ideas o simplemente como ocio con mi familia, con lo que quieras. Pasemos la diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los tipos de inteligencia artificial? Acá no era persona, sino persona. Siempre me pasa, bueno, persona-máquina son sistemas que actúan y piensan como personas, pero sin sentimientos, basados en la data. Esa es la gran diferencia. Máquina a máquina simplemente comparten información para toma de decisiones. Hay una que es los tipos de relación inteligencia artificial estrecha, que solamente hacen funciones específicas, como por ejemplo, quiero jugar ajedrez, pero no tengo con quién. Inteligencia artificial juega conmigo. O léeme las facturas de este mes, todo lo que vendí, y sácame un estado de resultados. Esto te lo das. La otra es un tipo un poco más genérico, como general. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Es multimodal y multidispositivo. Incluso puede hablar, como pasa con Alexa. Alexa empieza a hacer un montón de cosas que tú le programas. Es que quiero que me despiertes hasta ahora, que me recuerdes que tengo que hacer esto, que prendas las luces, que juegues con mi gato, que me digas que me faltan cosas para el mercado, y ella lo va a hacer. Lo mismo pasa con Siri o Hey Google en los Androids. Todo eso es una inteligencia artificial. Y las usamos todos los días en las aplicaciones, todos los días, todo el tiempo, hasta ahorita el ponente anterior decía algo súper interesante, y es que lo uso para que me diga por dónde llego a mi casa con menos trancón, o sea, con menos tráfico. Porque yo sé cómo llegar a mi casa, claramente lo tengo claro, pero entonces, ¿cómo hago para saber por dónde hay menos tráfico? Con la inteligencia artificial. Pasemos la diapositiva. Ahora, esta conferencia se llama Mitos y Verdades. Entonces, antes de empezar, ayer, antier, en Instagram, abrí una cajita de preguntas hablando precisamente de cuáles son algunos mitos y verdades que consideraban para que yo metiera aquí. Entonces, al finalizar los que tengo en la presentación, voy a hablar un poquito de esos que me comentaron, y quiero abrir también este espacio para que hablemos de mitos y verdades que queden pendientes y que se les hayan ocurrido en este tiempo que hemos estado conversando. Pasemos. Primero, la inteligencia artificial en la educación. ¿Tiene un impacto positivo o negativo? Porque a mí como docente me han dicho mucho que si no me da susto que los estudiantes empiecen a hacer los trabajos de manera automática usando una inteligencia artificial. Mi respuesta, no me da miedo. Es un gran mito, porque ojalá eso hubiera existido en mi época. ¿Cuánto tiempo me hubiera ahorrado de trasnochos haciendo cosas operativas si hubiera tenido la ayuda de la inteligencia artificial? Primero. Y segundo, qué bueno poderlo utilizar, porque es que cuando salgan mis estudiantes, cuando salgan al mundo laboral, se van a encontrar a la inteligencia artificial haciendo un montón de cosas. Entonces, qué bueno que lo podamos integrar a nuestro día a día. Hay un tema pues ahí de ética, de fraudes y demás, pero eso toda la vida ha existido. Ahí lo que tenemos que hacer es empezar como a surfear la ola y empezar a ver qué podemos aprovechar de este tema. Listo, aprovechémoslo de una forma ética. Entonces, ¿tiene un impacto negativo? Es un gran mito. En la educación es clave la inteligencia artificial porque podemos agilizar procesos. A mí me interesa mucho más que mis estudiantes empiecen a entender cómo su mente puede funcionar de una manera estratégica a cómo su mente se puede quedar horas llenando un archivo Excel. Si usted logra programar una inteligencia artificial para que saque, por ejemplo, un estado de resultados por usted sacando cuentas y cuentas y cuentas y cuentas, ese tiempo lo vas a aprovechar sacando mejores oportunidades para vender más, para generar estrategias de alto impacto, para generar clientes high ticket, para hacer un montón de opciones que no estás haciendo o no estás teniendo tiempo para pensar porque estás cayendo en la operatividad. Los estudiantes deben aprender a usarla porque será básico en su trabajo a futuro, basiquísimo, sobre todo si soy diseñador. Ayer en clase estábamos hablando de la moldería en el diseño de modas. Ya está sistematizado. Cuando yo estudiaba era manual, o sea, uno se tenía que sentar en una mesa con una cartulina y empezar a sacar medidas y dibujarlo a mano y después cortar el molde a tijera y después ponerlo sobre una tela y cortarlo a mano. ¿Cuántas horas te demoras cortando una camisa
y si son 10, pues te va a demorar todo un día. Hoy en día eso se hace sistematizado en minutos. ¿Cuánto tiempo te estás ahorrando? Un montón. Entonces, eso va a estar en su futuro. Aprender a facilitar el día a día y dedicar más tiempo a labores estratégicas, 100%. Y sobre todo, las personas somos el componente creativo. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. La inteligencia artificial no es creativa, es operativa, porque funciona con datos, no tiene sentimientos. Entonces, o al menos hasta ahora, no tiene sentimientos. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos es que aprender a programar la inteligencia artificial según nuestras necesidades, usando nuestra creatividad. Entonces, para mí es un gran mito. Siguiente. ¿Nos va a reemplazar? Esta pregunta me encanta. ¿La inteligencia artificial nos va a reemplazar? No, es un gran mito. ¿Por qué? Porque es una máquina. ¿Nos va a ayudar? Sí, nos va a ayudar demasiado. ¿Pero te va a reemplazar? No, lo que te va a reemplazar es alguien que sepa usar la inteligencia artificial a la cual tú le tienes miedo. Entonces eso es importante que lo tengamos súper claro. Hay nuevos trabajos incluso dedicados a darle instrucciones a las máquinas. Las máquinas, como les dije, no tienen sentimientos hasta hoy. Entonces simplemente se programan. La intención que le damos, ¿con qué? Con la intención que le damos los humanos. Entonces acá es muy importante que entendamos que posiblemente sí hay unos trabajos que van a pasar a ser obsoletos. ¿Por qué? Porque ya los están haciendo las máquinas. Y siempre pongo el ejemplo de la película de Willy Wonka, la de Johnny Depp y Tim Burton. Porque ¿qué pasó ahí? Al papá del niñito de la película lo que pasó fue que él se dedicaba a tapar las cremas de dientes y lo que pasó fue que llegó una máquina y lo reemplazó. Sí, el señor se quedó sin trabajo porque su trabajo era operativo. Pero ¿qué pasó? Después necesitaban a alguien que le hiciera mantenimiento a la máquina. Entonces se generan nuevos empleos. ¿Yo qué tengo que hacer? Entender cómo programar las máquinas según mi necesidad. ¿Esto qué va a pasar? Implica reflexión de nuestra parte para poder entonces programarla. Entonces no nos va a reemplazar, es un gran mito. Siguiente. La inteligencia artificial nos facilita la vida. Esto sí es una gran verdad, pero 100%. ¿Qué va a pasar? Es la capacidad que tiene la tecnología de realizar tareas precisas de la inteligencia humana. Pensemos en una receta. Uno empieza a cocinar y empieza a echar toda la loca. ¿Qué tal si aparece una inteligencia artificial o una máquina en tu casa que te dé los gramos exactos de todo, que tú solo tengas que mezclarlos todos? O incluso qué maravilla que se mezcle solo y te saque el producto ya. Acá en Colombia hay una máquina súper chévere, hay dos que les voy a contar, pues que me imagino que en todo el mundo están, pero pues para mí fue algo súper nuevo, que es una máquina a la que tú le echas todos los ingredientes y le pones, hacerme una sopa, y él te dice en cuántas horas vuelves para que encuentres tu sopa, se llama la Magic Pop. Y hay otra que es para hacer pan. Entonces yo le echo todos los ingredientes, la levadura, el huevo, lo que le quieras echar, y le das play y horas después te entrega el pan recién horneado. Entonces ese tipo de cosas que son inteligencia artificial, que entiende que es que tú le pusiste quiero pan de mantequilla, entonces yo le eché la receta, lo que me decía la receta, yo le echo todo ahí y yo me estoy ahorrando un montón de tiempo de tener que mezclar, que es que hay que guardarlo en un lugar oscuro, que es que después hay que volverlo a amasar, que es que el tiempo de horneado, que no sé qué, la máquina lo hace todo. Entonces yo puedo tener más pan, puedo tener mi pan, pero sin necesidad de dedicarle el tiempo a hacerlo, y ese tiempo operativo de fabricar el pan lo puedo pensar en cómo hacer otras cosas alrededor de mi negocio de panadería, no sé. ¿Qué va a pasar? Necesitamos autoconciencia, porque las máquinas no la tienen, que son emociones y... espérate, no, en el cálculo de la memoria avanzando, me salté un pedazo. Entonces, realizar tareas precisas de la inteligencia humana. ¿Qué va a pasar? Tareas basadas, por ejemplo, en el cálculo, en la memoria, que a nosotros el humano se puede equivocar calculando, se le pueden olvidar las cosas, a la máquina no, porque almacena datos, esa es su razón de ser. Y además se va quedando corta la inteligencia artificial en temas de autoconciencia. O sea, hasta ahora no tiene autoconciencia, no tiene emociones, no tiene sentimientos. Tú la puedes programar con algunos predeterminados emocionales, como si yo llego y le digo a Alexa que es que estoy deprimida, entonces ya me va a tirar el playlist de la Majo deprimida. Eso es pero ella no está teniendo la emoción, la estoy teniendo yo. Ahora, creatividad. ¿Qué va a pasar ahí? La máquina no es creativa. Aunque se puede programar con algunas técnicas avanzadas, la máquina no es creativa. Yo soy la creativa que programo la máquina.
Capacidad de aprendizaje, se está incursionando en esto, porque se está incursionando en la inteligencia artificial que puede autocorregirse basados en prueba y error, en datos de prueba y error, entonces ya puede autocorregirse en su proceso hasta perfeccionarlo. Pero primero necesitamos registrar la data y eso, ¿quién lo hace? El ser humano. Entonces nos facilita la vida, sí, pero tenemos que tener estas 3 características súper en cuenta. Siguiente. La inteligencia artificial reemplaza el paso por la universidad. O sea, ya no tengo que ir a la universidad porque ya está la inteligencia artificial. Es una verdad a medias. No voy a decir que es un mito, tampoco es una verdad, está como en el limbo. Porque ¿qué va a pasar? Existe el machine learning, es importante, que es el aprendizaje automático, que es un conjunto de técnicas donde mediante un algoritmo se modifica el comportamiento de la inteligencia artificial basado en ¿qué? En los datos de los que dispone, corrigiéndolos según los comentarios que uno le va haciendo. Ok, podría reemplazar un montón de carreras universitarias que ya no la vamos a necesitar porque lo hacen las máquinas por nosotros, sí. Pero esto podría agilizar procesos y eliminar algunas carreras disponibles, pero aquí voy, crea nuevas necesidades en el mercado, nuevas alternativas de estudio. ¿Por qué? Por el hecho de aprender. Yo necesito poder saber explorar, yo necesito poder abrir la mente, yo necesito poder tener mentores que me ayuden a poder entender el mundo, a entender esta inteligencia artificial, a poder programar. Yo necesito poder aprender todo eso. ¿Y una universidad qué hace? Te condensa todo, te pone el mentor, te pone prueba y error de tus compañeros y tuyo también, te pone un entorno donde los errores están permitidos, porque es que en el mundo laboral los errores valen plata. Entonces no aguanta equivocarse. En cambio, en la universidad o en los entornos académicos sí te puedes equivocar porque estás explorando y es permitido. Entonces, ¿va a reemplazar algunas carreras? Sí, pero ¿va a reemplazar el hecho de yo ir a una universidad y acceder a la universalidad de la información? No. Esta universalidad de los conocimientos, el relacionamiento con tus compañeros, las experiencias que todos van trayendo a la mesa, la exploración de prueba y error, la interacción con expertos, la interacción de manera controlada con el mercado, todo está en el mismo lugar, está en la universidad. Entonces, para mí, no va a reemplazar la universidad, pero sí va a reemplazar algunas carreras disponibles en las universidades. Siguiente, esto es para mí, pues. Siguiente. Proporciona soluciones a los problemas de la humanidad. Esto es una gran verdad. Porque es que aunque necesitamos máquinas, estas consumen un montón de energía. Entonces acá tenemos que tener eso en cuenta. Sí nos facilita la vida, pero nos genera otro montón de problemas. Por ejemplo, el hecho de que yo no elimine los correos genera un montón de basura en data que sigue almacenándose, ocupando espacio en alguna parte. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. La maquinaria detrás tiene un montón de metal y residuos que alteran el medio ambiente. ¿Qué va a pasar acá? Es súper clave cuáles son tus buenas prácticas al respecto, porque es que podemos gestionar el impacto, sí, todos generamos impacto, y aquí sale la Majo ecológica a hablar. Todos generamos un impacto. Yo me puedo creer la persona más ecológica, pero es que el champú que yo me echo en el pelo para poderme bañar viene en un tarro de un solo uso. Entonces ahí todo eso va a empezar a generar un ruido. Todos generamos un impacto. La inteligencia artificial y la data también generan un impacto. Pero ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo lo vas a gestionar? Y ahí aparece el cerebro humano que todavía no está siendo reemplazado por la máquina. Tienes que ser creativo, tienes que ser sensible a lo que está pasando en tu mundo y proponer soluciones. Entonces, ¿la inteligencia artificial nos proporciona soluciones? Sí, porque es que cuando yo ingreso el problema, ella va a recopilar toda la data y me va a arrojar soluciones. Entonces, sí funciona, pero también genera impactos. Y eso, muy importante que siendo cuando estemos hablando de empresas, lo llevemos a las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo puedo yo, con lo que yo sé hacer, con lo que a mí me interesa, con el impacto negativo y la gestión de mi impacto, que es lo positivo que hago todos los días, puedo ayudar o no a los ODS? Si usted no sabe qué hacer, pregúntele a ChatGPT. Hey, ChatGPT, yo me gusta coser. ¿Cómo coser puede aportar a un objetivo de desarrollo sostenible? De pronto le sale la solución. Pregunte.
Siguiente. Bueno, acá varias cosas. Primero, pues hasta ahí llegó mi conferencia, pero quiero dejar dos cosas claras. Primero, conversemos por redes sociales porque me encantan las redes sociales, me gusta TikTok, me gusta Instagram, me gusta LinkedIn, me encanta, estoy incursionando en LinkedIn, incluso quise poner esta conferencia en LinkedIn, pero no fui capaz de hacerlo porque pues apenas estoy incursionando en ella. Ahorita cuando les dije que por Instagram me dejaran comentarios o foticos de lo que les había parecido interesante de la conferencia, este es mi Instagram, pueden escanear el QR para que los mande directamente o simplemente por el buscador interlab.co. En el Instagram me habían dejado dos preguntas de la data y ya enseguida abro pues para las que me hayan puesto por aquí y era, ¿la inteligencia artificial no tiene límites? Sí los tiene. Sí los tiene porque recordemos que esto es una máquina. Entonces, a medida que yo le vaya almacenando más datos y almacenando más datos, pues ella me va a seguir dando soluciones y soluciones y soluciones. En ese contexto no tiene límites. Pero en que sea infinito y funcione sola, no, porque necesita los datos para poder funcionar. Y la otra que me preguntaron era que si la inteligencia artificial podría, pues era algo muy, creo que se responde solo, pero lo quiero traer a la mesa, y es que me decían, ¿la inteligencia artificial puede filtrar por ti tus gustos? Sí, sí lo puede hacer, es una gran verdad, porque yo puedo ponerle a la inteligencia artificial lo que a mí me gusta. Miren lo que pasa, por ejemplo, con YouTube. Entonces yo en YouTube empiezo a darle like a las canciones que me gustan, o en Spotify pasa lo mismo, yo empiezo a decirle, ay, esta canción me gusta, ay, esta canción también me gusta, esta no me gusta. Entonces ¿el qué va a hacer? Filtra por mí mis gustos y me empieza a sugerir contenido que sí es de mi interés. Entonces esa es una gran verdad. Estoy lista. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, vamos a hacer algunas preguntas que nos están compartiendo. El maestro Adrián León nos dice, ¿qué impacto crees que tendrá la inteligencia artificial en el futuro del trabajo? 100%, porque te va a ayudar a hacer mucho más eficiente tu trabajo estratégico y mucho más rápido tu trabajo operativo. Entonces pensemos en esto, yo soy profesora y si yo ya tengo claro cuál va a ser mi clase y los ejes temáticos, yo lo que puedo hacer es decirle a la inteligencia artificial, haceme la presentación. Pues yo me disfruto mucho haciéndolas, pero yo podría programarlo para que lo haga solo y le puedo decir, montámela en una presentación de diapositivas y haceme también un videito para mandárselo a mis estudiantes y no sé qué, y él lo va a hacer todo, mientras que yo puedo estudiar nuevos temas para traer a la clase, o puedo incluso descansar acostarme a dormir un ratico porque estoy súper cansada y agotada, entonces puedo aprovechar para dormir y al otro día tener la mente fresca. Entonces, ¿cuánto te va a apoyar en tu trabajo a futuro? 100%, apréndelo a manejar porque es una súper herramienta. Tengo otra pregunta que es, ¿qué opinión tienes al respecto de que hoy día te venden el CRM como garantía de ventas? En las redes sociales cada vez escuchas más, vende más con un CRM. El CRM es tu mejor amigo si trabajas en ventas, o sea, es tu mejor amigo. Y si tú tienes una empresa que tiene vendedores, más es tu mejor amigo. Porque pongamos el ejemplo de una agencia inmobiliaria. Entonces yo tengo 3 vendedores en esa agencia inmobiliaria y yo tengo 50 apartamentos. Entonces, ¿qué va a pasar? El agente 1 le va a mostrar el apartamento 40 a una familia. Pero resulta que el agente 2 lo había mostrado 2 horas antes y ya lo vendió. Entonces, qué perdedera de tiempo la del agente 1 mostrando un apartamento que ya se vendió porque la base de datos la tenían en un Excel desactualizado que le entregan a los vendedores todas las mañanas y esto pasó en el mismo día. Entonces, era mucho más fácil que esto lo tuvieras en un CRM donde el agente 1 cuando va a agendar la cita se dé cuenta que es que a las 10 de la mañana vendieron ese apartamento, salió de la lista, ya no está disponible. Entonces es mucho más práctico si tú tienes un negocio o si ventas en línea o no sé, maquillo, entonces tengo una base de datos de mis clientes, un montón de cosas pueden almacenar en un CRM que te va a empezar a arrojar resultados. Entonces, que la pregunta era que si es útil el CRM para todos los negocios, ¿cierto? Yo diría que sí, 100%. Perfecto, maestra. Y por último tenemos, ¿cuál es su opinión respecto al periodo de vida de un lead? ¿Consideras que hay una vigencia específica? Sí. Sí, porque es que el consumidor está cambiando todo el tiempo. Entonces recordemos que hay 3. Está el que ya es mi cliente, que no es un lead, es un cliente.
el que es un cliente potencial, o sea, lead, y el que es un micro lead. Entonces yo ahí tengo que mirar muy bien que si lo que yo estoy ofreciendo a este lead, cliente potencial, no le está interesando, él va a pasar a ser un micro lead. Y si sí le está interesando, va a pasar a ser un cliente potencial. Yo no puedo dejar eso ahí, como, ay, hay unos leads. No, yo tengo que gestionar esa base de datos, tengo que hacerle seguimiento. Y lo mismo a la de los clientes, porque yo necesito garantizar una recompra. Entonces, por ahí en estos días estaba escuchando un podcast donde decía, es que a tus clientes potenciales deberías hacerle seguimiento cada 2 semanas. Alguna cosa, salúdalos, escríbeles, pregúntales cómo van con el producto. A tus leads una vez al mes, haz algo que pueda como seguir llamando su atención y ojalá convertirlo en cliente, o sea, entiende sus necesidades, porque puede que no te haya comprado porque no es el momento para ese producto, porque quizás está muy caro para él, no le da el poder adquisitivo para comprarlo, entonces ahí te está prendiendo una alarma de que quizás este producto está demasiado top para ese presupuesto, necesitas depurarlo un poco y ofrecer una opción quizás un poco más económica y sin tantas cosas, entiende la necesidad, o simplemente este lead no es para ti en este momento porque no te interesa realmente, entonces necesitas que efectivamente pase a ser un micro lead para más adelante como tenerlo en cuenta. O sea, esa base de datos hay que estarla moviendo todo el tiempo, es algo que está vivo, hace parte de tu ecosistema de marca y recordemos que los ecosistemas de marca están vivos. Muchas gracias, maestra. Y bueno, me llegó una pregunta muy interesante del maestro José Carlos Calderón que dice, como herramienta en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿cómo se recomienda el uso de la inteligencia artificial? A mí me parece súper chévere como una herramienta de co-investigación. O sea, yo tengo un tema, pero cuando voy a realizar una investigación sobre qué más hay sobre ese tema, me puedo apoyar de la inteligencia artificial. Entonces es súper chévere porque te va a ahorrar un montón de tiempo. O sea, es que siempre pensemos en la inteligencia artificial como mi aliado operativo. Entonces el tema de yo no tener que meterme, dedicarle 3 horas a una investigación o 2 días a una investigación sobre un tema específico porque yo puedo pedirle a la inteligencia artificial que lo haga por mí y que me entregue simplemente unos slides o no sé, como un resumen de lo que podría haber en el mercado hablando de ese tema para yo estar actualizada, para no salir en una clase con ejemplos de 2005, porque a mí me ha pasado cuando fui estudiante que tenía profesores que me decían, no, entonces acá les traigo un caso de estudio, 2004, y yo como, 2004, o sea, eso tiene más de 10 años de vigencia, ¿yo qué voy a hacer con eso? O sea, ya eso no se usa, ya eso, el mundo cambió en 10 años. Entonces, eso ya no te pasaría si te apoyas de la inteligencia artificial, mínimo de un chat GPT para actualizarte un poco en la pregunta que vas a hacer. Entonces, creo que sí es súper eficiente para ayudarte en el tema operativo y además tengan en cuenta que la inteligencia artificial también te puede hacer las presentaciones si no eres muy bueno con el tema gráfico, te puede hacer unos videitos también para que metas en la presentación, te puede buscar unas fotos que sean interesantes, te puede hacer ilustraciones, incluso hay uno que a mí me encantó, un caso por ahí que vi en internet, que te escribe libros. O sea, yo le digo cuál es mi idea y la inteligencia artificial escribe un libro basado en eso que yo dije, que pasémoslo al tema académico, podría ser una cartilla de estudio complementaria para un tema mío de clase que sea denso y teórico, pues que le haga como una historieta, como un cómic a mis estudiantes para que sea más divertido para ellos, complementar la información que de pronto en una clase por tiempo no voy a alcanzar a dar porque el tiempo es limitado, pero que sea como contenido adicional divertido. Todo eso te lo hace automáticamente una inteligencia artificial. Como docente lo puedo decir, es muy bueno utilizarlo. Excelente, maestra. Muchísimas gracias. Pues agradecemos y reconocemos la participación de la maestra María José Escobar Mejía, a quien le entregamos su reconocimiento a nombre de nuestro Consejo Rector, que en un momento más se va a proyectar en pantalla y el cual le haremos llegar vía electrónica. La Universidad México-Americana del Golfo otorga el presente reconocimiento a María José Escobar Mejía por su valiosa participación como conferencista en el Encuentro de Diseño Creativismo 2024, el diseño entre la creatividad y la tecnologización, llevado a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo, contribuyendo a la formación de universitarios profesionales. Maestra María José, muchísimas gracias por su colaboración. Usted ya es de casa, es parte de la UMAC y la esperamos en la mesa de encuentro a la 1:00 p.m.
para que compartamos ahí algunos puntos a debatir con los ponentes que nos han acompañado a lo largo del encuentro. Claro que sí, yo los espero por Instagram, por redes sociales, ya saben, interlab.co. Chao, muchas gracias. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, continuando